estoy. Para los récords, eh, la sesión del Space se cayó, se trabó esto de una manera increíble. Tuve que apagar y encender el teléfono, por eso me tomó un poco de tiempo. Estamos reiniciando la sesión del Parlamento C40 del día 29 de noviembre del año 2023. Esta vendría siendo la segunda parte, así que ahora cuando se mande esto, los que nos están escuchando van a recibir dos archivos distintos, uno que va a decir parte 1, otro que va a decir parte 2. Estábamos analizando este documento del CTP, estábamos haciendo un análisis de los artículos no centrales con respecto al derecho a la propiedad en la Constitución del 40 y algunas recomendaciones que estos autores dan con respecto a la resolución de las confiscaciones ilegales hechas por los Castros. Y tuvimos como un pequeño intermedio en el cual se estaba aclarando el concepto de enajenación y este concepto que tiene que ver de arrendamiento por parte del Estado, con propiedades que controla el Estado, que maneja el Estado, cómo funcionaba ese concepto de enajenación y cómo funcionaba el concepto de arrendamiento. Marta, que no sé si retornará, estaba hablando de que ella tenía conocimiento de que el arrendamiento de la base naval de Guantánamo había expirado, porque habían pasado 100 años, que es una práctica común en el derecho internacional, pero sin embargo, Mundez y Juan le habían dicho de que hay documentos firmados por parte de un gobierno cubano de que el arrendamiento en tiempo para la base naval de Guantánamo era por tiempo ilimitado. El documento existe, ¿ok? Ya estamos en posesión de un libro que lo tiene todos esos documentos y todas las constituciones y tremenda historia del constitucionalismo, y el libro lo vamos a postear en breve en el sitio. Y ahí estábamos. Entonces también surgió una discusión secundaria de si las humanidades son ciencias o no. Y eso es un tema que puede ser discutido en otro space aparte. No podemos coger este space para parar exactamente todo lo que se estaba hablando y entrar en la discusión de por qué se dicen que las humanidades son ciencias. Sobre ese particular, para mí constituye una tarea adicional, pero la definición exacta de ciencia como práctica y método no tiene nada que ver con las humanidades. Entonces, Arianna, Onelia, las co-host, retomen otra vez como estaba la cosa en el momento que se cayó. Ya ni me acuerdo cómo andaba esto. Ustedes me dicen, mujeres, Bueno, ustedes son las que mandan yo aquí. lo dejé. Eduardo, estaba diciendo que hay que cambiar la fecha arriba, tienes 28. ¿Ustedes me escucharon? Sí, y que requieren conocimiento y que uno en realidad no tiene este conocimiento, ¿no? Pero hay que aprender. Y si los cubanos no aprendemos de estas cosas, nos las van a volver a colar otra vez. Nos van a volver a meter un títere ahí arriba que supuestamente es el líder y que el pueblo lo ¿Regresó o no? sigue Un científico. y que el pueblo es y que el pueblo lo ama y nos van a volver a colar otra vez, nos van a volver a hacer otra dictadura, aunque sea blanda, aunque sea de derecha, pero dictadura al fin, porque van a seguir violando la Constitución. El problema es que tenemos que aprender. No sé si, porque yo estaba teniendo un diálogo con Alexei por fuera en el otro space y Alexei está diciendo que porque no buscamos personas que nos puedan como hablarnos, y yo le dije que realmente, bueno, yo le expresé una vez que a mí realmente ahora no necesito un abogado, una persona con mucho conocimiento. Yo en realidad no es lo que yo necesito debatir el problema y aprender lo que yo pueda aprender para yo poderme defender después, porque si viene un abogado que está muy técnico, sí, tiene mucho conocimiento, muy bien preparado, no me va a enseñar, porque las trampas no me las va a enseñar. No, ese no es el asunto, Nelia. Nelia, ese no es el asunto. No es que no te vaya a enseñar, es que no va a decirle al pueblo, las trampas, lo que te dé no sirve. No te va a enseñar las trampas. Es decir, no, exacto, no, las trampas no se las va a decir al pueblo. Exacto. Por eso es que yo voy apartando, esto no me hace falta, esto no me hace falta. Sí, dime rápido, esto no me hace falta, no sé, porque mi objetivo es tumbar la dictadura. Entonces, ¿qué yo hago con que Alexei aprenda mucho?
y no todos los días no le mandan mensaje al pueblo de que tiene que acabar con los chivatos del barrio. ¿Para qué mierda yo quiero un académico? Si eso es el problema que hemos tenido. El problema que hemos tenido que Radio Martí se ha dedicado a crear académicos, que la Universidad de Miami se ha dedicado a crear académicos, que la Universidad de Florida se ha dedicado a crear académicos. Eso no es lo que tú necesitas. Tú necesitas soldados preparados, soldados, personas con cojones, buscar patriotas que le peguen candela al cuartelito. Eso es lo que tú necesitas. Al cuartelito de mi pueblo. ¿Es de tu pueblo? Ah, bueno, es de tu pueblo. O sea, ese era el Mientras tema. Vigó hablaba mierda aquí, había gente en su pueblo pegando candela. Entonces, ¿para qué tú quieres un tipo hablando mierda aquí? Si en su pueblo no está incitando a las personas a liberarse de los castros. Y aprender, porque realmente a nosotros nos engañaron, digo nosotros como cubanos, no que sea mi generación, pero a los cubanos nos engañaron porque realmente nos sentíamos lo que era la población se sentía tan cómoda que no pensaron en todos estos, como digo yo, mañas y cosas, ¿no? Que se hacen en la ley, que tú te quedas, ay, no, es lo legal, no sé, porque el concepto dice esto, dice aquello, no, vamos a despeluzarlo para aprendernos a defender de lo que están diciendo, porque si no, señores, vamos a volver a caer en lo mismo. Miren eso. Exacto. Mismo del contrato de la base naval de Guantánamo. Eso Hola, les habla el doctor Eduardo. Persona. Oye, Anel, hemos reiniciado esta nueva sesión del Parlamento atendiendo a los reclamos de los usuarios pertenecientes al mismo. En estos momentos acaba de ser ejecutado un golpe de Estado al presidente del Parlamento. No obstante a eso, hemos recuperado el control y estamos en mandato soberano. Buenas noches a todos. Mira, doctor, mira, lo que iba a decir de la base naval de Guantánamo, eso fue una ignorancia. Ya veo que me escuchan. Eso fue lo que no me dijeron, si me escuchaban. Hola, sí, les habla el doctor Eduardo. Ay, ¿tú eres se escucha, Eduardo? ¿Tú no serás el doctor Z? O ignorancia del gobierno cubano y pillería de los americanos o pillería de los dos. Porque realmente si usted hace un contrato y no pone tiempo de vencimiento, hay uno que te está jugando pillo. No, Amelia, el asunto es primario. Eso no es el problema. El asunto es que no había soberanía porque el presidente de Estados Unidos obligó al pueblo de Cuba a aceptar la enmienda Blas. Entonces es una estrategia política. O se van los americanos y se quedan con la base o se quedan con todo el país. Y va a haber una guerra. Y el pueblo de Cuba estaba muy menguado para enfrentar una guerra. Entonces los líderes, así, lo que hemos dicho siempre, en política, no te dan una buena y una mala. No te dicen, vamos a coger un contrato de 100 años o te va. No, en política te dan dos malas y tú tienes que balancear y decir, bueno, ahora me cojo la menos mala y me voy fortaleciendo y después te meto una trompa y te quito la otra. Y eso fue lo que pasó, que es lo que yo le estaba tratando de explicar a ella. Que el problema es que de la base de ese contrato, no parte es imperialista, porque es a la fuerza, ¿entiendes? No es un contrato soberano. Entonces, ese contrato bajo la Constitución del 40, ya voy a acabar sobre eso. Eso hay un escrito ahí, yo tengo un escrito de eso ahí larguísimo con todas las leyes y todas esas cosas. Lo que no quise meterme. Ese contrato bajo la Constitución del 40 a los americanos no le dura 3 días. Porque lo pueden impugnar en cualquier corte internacional bajo las leyes que aceptan todos los países hoy en día. El problema surge en que el gobierno que está ahí, que es lo que ella no entiende, es ilegal y no puede hacerlo. Porque entonces tendrías que ir al origen de dónde surgió ese gobierno. Y al gobierno que está en Cuba no le conviene eso. Y fíjate, cuando ellos fueron a Londres, al lío de la deuda, lo que menos se imaginaron era lo que le iba a decir la doctora. ¿Tú te imaginas si van a reclamar la base naval de Guantánamo a alguna corte internacional? Le van a decir, ¿y cuál es la legitimidad que tú tienes? Porque eso se firmó aquí. Después, cuando se lo empiecen a estudiar, le van a decir, pero es que tú no eres legítimo. Ese es el problema por lo que esa gente no puede reclamar eso. Ellos pueden cacarear, gritar, patalear, pero acciones legales, como ahora mismo Venezuela y Guyana están emprendiendo acciones legales
por un pedazo de territorio que uno dice que es de él y el otro del otro, porque hay petróleo ahí, hay gas. Entonces, Guyana licita a ExxonMobil, a los Rockefeller, y estos no están de acuerdo porque dicen que es parte de su territorio, que ellos tienen derecho por el tratado, no sé qué. Los Castro no pueden hacer eso. Ese es lo que yo lo trataba de explicar a ella, que por eso es que te están diciendo que son 100 años y que expiró. Si tú crees que si hubiera expirado y fueran 100 años, no estuvieran ellos allí reclamando. Vamos a seguir. Pero eso que tú dices es así. Nosotros no estamos aquí ni para ser doctores en Derecho, ni para ser doctores en Economía, ni para ser doctores en no sé qué. Nosotros estamos aquí por un problema práctico. ¿Nos hace falta analizar esto? Analizamos. ¿Hace falta entender qué es enajenarse? Lo entendemos. Repito, enajenar una propiedad o algo que tú posees es venderse o regalarse. Y arrendamiento implica que yo te la doy, eso tiene que quedar claro, te la tengo que dar para que tú la uses, la explotes y me pague según el acuerdo, porque cada acuerdo, como dice ella, muy bien, es distinto. En el caso de la base naval, ella explicó que dentro del acuerdo, ese es ilegal, porque eso es ilegal. Dentro de ese acuerdo, como es una base militar, se le prohibía a los cubanos inspeccionarlo como cualquier otro territorio, se le prohibían cosas. Ese fue el acuerdo. Argentina tiene un sitio arrendado a los chinos, donde los argentinos no saben qué mierda hay adentro. Entonces, esas son cosas que no debían suceder. Seguimos, artículo. Eduardo, respira ahí, a ver. No sé, porque no vaya a ser que todavía Jama te tenga secuestrado. Ok, mira, son las 11:15 minutos, 11 y vuelta. No creo que nos dé tiempo para continuar ya leyendo. No, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque en definitiva, a pesar de que no es nuestra voluntad, pero de todas maneras, la conversación que estábamos teniendo también era importante. ¿Ok? Recuerdo que incluso cuando me quedé trabado, que no podía ni llama ahí a Biguá para que nos autorice. Llama ahí, que abre el sobre, a ver qué dicen el sobre lacrado. A ver qué tenemos que hacer ahora. Ok. Entonces, el Che Guevara se está volviendo loco. bueno, siendo así, yo volví a abrir el space de todas maneras, porque no me gustó que se quedara así todo a la mazamba. Y en esta segunda parte, lo que sí podemos hacer es hablar un poco más de dos o tres cosas que están gravitando alrededor nuestro, aunque no tengamos el tiempo suficiente para discutir la profundidad. En ese sentido, Resistencia, hay algo que tengo que decirte, algo que tengo que explicarte. Considero que es parte de nuestra, digamos, no es una obligación, pero es un compromiso. Y nosotros no eludimos los compromisos ni las responsabilidades que de ellos vienen, ¿no? Resistencia, tú preguntabas si íbamos a debatir el asunto de la soberanía. Y sí, el asunto de la soberanía, de hecho, ya está a debate. Lo que está pasando aquí es una cosa, Resistencia. Y es lo que no se están dando cuenta. Lo que están discutiendo, por otros lados, es que nosotros estamos cuestionando lo que dice el artículo 2 de la Constitución acerca de la soberanía. Y eso es incorrecto. Eso no es lo que estamos diciendo nosotros. El artículo 2 de la Constitución está escrito de la manera que está escrito y ese es el artículo de la Constitución. La soberanía radica en el pueblo y este dimana en todos los poderes del Estado. Se acabó, punto. No hay más nada que discutir al respecto. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, siendo así y diciéndote yo esto, te tienes que dar cuenta entonces ahora mismo de que hay algo que ustedes están diciendo o hay algo que están discutiendo en todos lados que no es lo que estamos hablando nosotros. ¿Qué es lo que estamos hablando nosotros? Bueno, para empezar, creo que fue ayer, hubo un space larguísimo ahí que no lo he terminado ni de escucharlo. Lo escuché una parte al inicio, después le di un salto, escuché una cosa y después al final escuché otra. No lo he escuchado conscientemente, tengo que ser sincero. Yo pasé por ese space, no podía ni quedarme, pero vi que decía algo así como Humberto Mondeja traidor o traidor Mondeja, no sé, lo que sea.
Pero después cuando me pude escuchar un poquito el space, empecé a sacar algunas conclusiones. Lo otro, después de ese space abrieron otro space que lo abrió el embajador. Él me mandó el enlace a ese space y yo me presenté allí. Cuando él abrió, yo estaba allí. Me dijo, no, mira, que hay un problema, que hay discusiones, que hay separaciones, qué sé yo. Y lo primero que le dije es esto: mira, no hay ni separación, ni hay división, ni hay nada de eso. Estas discusiones son cíclicas dentro del movimiento. Y lo que sucede cuando caemos en este tipo de discusiones es que normalmente el tema constitucional alcanza otro nivel, alcanza una nueva altura. Y el problema está que cuando los que son más nuevos, como nunca han pasado por este proceso, pues nos ven entonces en esta discusión y piensan que se cayó el mundo. No, no, no. El mundo va a seguir dando vueltas. Querramos nosotros, ¿no? Mira, Eduardo, a mí, yo te voy a decir una cosa. A mí, de verdad, Resistencia, un momento. ¿Ok? Te estoy dando la aclaración para que quede en los récords. Porque cuando Pedro me invitó a que fuera a su espacio y hablé, para empezar no me podía quedar. Lo otro es que no se estaba grabando el espacio, así que todo lo que yo dije, lo poco que dije, se perdió. Y la primera explicación, la primera respuesta que di fue esa. Esa fue una. La otra, a mí no me preocupa el tema de la soberanía en cuanto a que haya una discusión al respecto. Porque para empezar, la discusión que están llevando por otros lados no es exactamente lo que yo estoy ni discutiendo, ni buscando, ni investigando, ni mucho menos. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con otro problema. Y tiene que ver con el problema de que llevamos rato dándonos con un canto en la frente todos y no nos hemos estado dando cuenta de que todas estas cosas están sucediendo y sucedieron en nuestra república, sucedieron en Venezuela, están sucediendo en los Estados Unidos, están manejándose incluso en otros congresos, en otros países latinoamericanos, y todo el problema está que quieren hacer revoluciones dentro de la república. Entonces eso está mal. Randy me dijo incluso que si yo le tenía miedo a la voluntad del pueblo. Y cuando le fui a responder, empezó Da Vinci a hablar tonterías ahí de que tú me tienes que dar a mí una explicación personalizada. Y habla, tonterías, y no sabía ni lo que estaba hablando. Y me voy por carajo porque me empezaron y no me puedo ni quedar. Y para terminar, no lo estaba ni grabando. Aquí no hay yo no tengo ningún problema en hablar de eso, pero si vamos a hablar de soberanía hay que hablar seriamente. No me vengan a hablar a mí de que el artículo dice que la soberanía radica en el pueblo. Eso yo lo sé. Porque si yo no creyera en eso, yo no pudiera continuar diciendo lo que estoy diciendo de combatir violentamente contra los Castro. Entonces, hay algo que se perdió en ustedes, que ustedes no lo ven. Ya me doy cuenta que no lo ven. Entonces, ¿yo puedo hacer algo al respecto? No. Pero sí te puedo decir de que esta situación, este tipo de discusión teórica, enconada, ha sucedido en el pasado y casi siempre se resuelve al cabo de un tiempo. Sucedió cuando se lanzó el gobierno cívico-militar. Lo que nos dijeron fue básicamente lo mismo que están diciendo ahora, las mismas tonterías. Que si somos traidores, que si nos comemos a los niños, que si hacemos no sé qué cosa, que si hacemos brujería, a ver si Aldo Prado pinta cuadros, no pinta. Todas esas cosas y más dijeron montones de barbaridades. Hubo que esperar 2 años para que entendieran lo que estábamos diciendo acerca de un gobierno de transición. 2 años. Y ahora viene un problema. Mira, la práctica, lo que está sucediendo hoy en día dentro de Cuba y que en cualquier momento estalla en la cara de todo el mundo, nos está diciendo, a mí personalmente me está diciendo que probablemente no tengamos tiempo para virar atrás a revisar todo lo que ya está escrito de transición y agregar todo lo nuevo que se ha encontrado. Y por eso es que estamos haciendo insistencia en este tipo de space en el cual estamos discutiendo detalles sobre la visión de juristas especialistas acerca del tema, a ver cuán alejados estábamos nosotros con nuestra propuesta de transición y si hay algún aspecto nuevo que debamos incluir. Por eso lo estamos haciendo, para tener al menos un criterio distinto, por muy distinto que sea el de nosotros, pero tener en cuenta ese criterio para hacer una buena propuesta. El otro asunto aquí es que veo
una cierta intensidad en las cosas que se están diciendo que me parecen o que son o demasiados infantiles, que están menos preparados políticamente que el pueblo que está dentro de Cuba, o sencillamente estamos todos locos porque se están diciendo cosas tontas. Se están diciendo una cantidad de cosas tontas y banales que yo me quedo asombrado. Yo no tengo tiempo para eso. Ese es el asunto. ¿Qué es lo más que puedo hacer? ¿O qué es lo más que podemos hacer? Empezar a poner al menos en hilos de tweet lo que vamos encontrando. Porque no encontramos la respuesta todavía definitiva a lo que estamos diciendo, a cómo enfrentar el monstruo, cómo enfrentar ese monstruo que nos quitó la república, cómo enfrentar ese monstruo que nos está a punto de arrebatar la república en los Estados Unidos, cómo enfrentar al monstruo que arrebató la república a los venezolanos, cómo enfrentar el monstruo que está a punto de arrebatar la república a los chilenos y por ahí para allá, cómo enfrentar ese monstruo. Eso no significa ni de que nosotros decimos que el concepto de soberanía ese que está puesto en la Constitución, nosotros lo vamos a cambiar, porque eso no es lo que estamos diciendo. Eso no significa que lo que está escrito es lo que está escrito, porque tampoco es lo que estamos diciendo. Eso significa que hay un serio problema en la interpretación de ese artículo y la manera en que se aplica. Hay un serio problema cuando la gente dice, como dijo Otaola hace 3 meses, de que hay que hacer lo que el pueblo diga. En una república se dice lo que está escrito en la Constitución. Ese tipo de pensamiento es un tipo de pensamiento revolucionario marxista. Y es revolucionario marxista porque dentro de una república no cabe ese concepto de se hace una revolución por la voluntad del pueblo. En una república, el pueblo consintió, en una república fundada, el pueblo consintió en hacer una república y escribir una constitución. Y si tú quieres ver si es verdad lo que yo te estoy diciendo, mira lo que están haciendo aquí en los Estados Unidos. Aquí el 6 de enero, que ya aparecieron unos videos, habían personas que se saben que venían de Black Lives Matter, gritando, empezó la revolución. ¿Cómo coño tú vas a hablar de revolución en una república? Tú estás loco. Esos son conceptos marxistas. Mínimo. Y eso nos pasó en Cuba. Un tribunal. Eduardo, abrevia, porque si no hay tiempo y vas a hablar la muela esa, imagínate tú, no vamos a poder hablar de soberanía. No, si estuve reprimido mucho rato. Coño, estaba melancólico. Estuve reprimido. Tú estabas penetrado por el enemigo. A ti te habían violado. Estuve reprimido porque había alguien que me estaba dando órdenes y yo no me daba cuenta. Hubo alguien que durante 4 años, hubo alguien que durante 4 años ha estado moviéndome la mano para que yo escriba en mi computadora. Hubo alguien que durante 4 años estuvo moviendo mi pensamiento para que el 9 de febrero del año 2019, cuando se fundó el movimiento constitucional, esa persona que incluso no estaba ni en el momento de la fundación, que no quiso participar de eso, me venga a decir a mí que todo lo que ha sucedido porque gracias a su intelecto y que todo lo ha escrito en un sobre reclamo. Todas esas estupideces, resistencia, las he tenido que escuchar. Denme 20 segundos nada más. Denme. Se acabó. Eduardo, ya. Denme 20 segundos y si pueden. Espérate, me toca a mí. Espérate, me toca a mí. Resistencia, dime que tú no entiendes. Es lo único que voy a decir. Dime que tú no entiendes de lo que yo. Perfecto. Ahí es donde en concreto, no lo metas muela en concreto. Yo no, si yo no doy muela, pero primero vas a presentarme, porque rapidito, dame 20 minutos para caer en el tema. No, 20 minutos no, como 20 minutos, segundos. Si no se puede. Olvídate, 20 segundos. 20 segundos. Dame 20 segundos para hablar de una cosa y después te voy a hacer la pregunta en 3. Mira, a mí no me interesan las posiciones personales, no me interesa el pasado del movimiento, no me interesa Vigoa, no me interesa Gustavo, no me interesa Mondejar, y cada cual en su capacidad soberana y como defensor de la Constitución sabe lo que tiene que hacer y hace lo que puede hacer, que son dos cosas diferentes. Ahora, en el otro aspecto creo que más importante que la restitución de la restitución de la Constitución de Cuba, ¿ve? Y el problema político de Cuba que hay que resolver es más importante que el movimiento, que la opinión de Gustavo, que no de más muela, Dios, no, Humberto, déjame cogerme mi tiempo, mi hermano. Déjame cogerme mi... No interrumpan, que el hombre va rápido. Coge paciencia, Humberto.
Dale, Resistencia. Voy directo a la pregunta, ya que el loco de mierda esto no tiene paciencia. Mira, yo quiero que Humberto, que tiene la capacidad de resumir y de ser bien concreto, explique a manera de que el pueblo panadero pueda entender, ¿me entiendes?, en dónde reside la soberanía y que él tiene la capacidad de ejecutar el artículo 40 sin ningún tipo de problema. Me interesa más que me hables del tema de soberanía y que me pongas tu visión a pequeños rasgos de la tesis nueva que tú tienes, ¿me entiendes? Para entenderlo, porque si no, hay Ya mucha te entendí, contradicción. no es más muela, brother, no es más Ya, muela. perfecto, Oh, por perfecto. Dios. Bueno, habla y explícate. Dale, Cojones para hacer, escucharte. pero ustedes, cuando tú estabas en Cuba, tú no metías esas muelas, ahora Bueno, te he tú vuelto tampoco de tremendo más muelero. muela y vete directo al grano. No Ya, empieza hacer, ya. es un defecto. Cojones. Mira, mi hijo, lo siguiente, cuando unas personas se juntan y hacen una república, ya la república está hecha, ellos dicen, mira, déjame explicarte más atrás. El soberano es el que toma la decisión. Todo el que tome la decisión y ya no se pueda tomar más decisión es el soberano. Cuando se funda una república, ya está fundada. La república determina quién es el soberano. Si es un problema jurídico, es el sistema jurídico, según como dice. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y hay un ruido. Es Onelia Abreu. Si es el Congreso, es el Congreso, el Senado, la Cámara. Si es el Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros. Si es el pueblo, es el pueblo el que tiene la última palabra. Ahora, el pueblo no puede tener la última palabra, porque el pueblo cuando da palabra, las da de forma democrática. De forma democrática significa que votan. Entonces, cuando el pueblo vota, hay personas que votan en contra. Entonces, si el pueblo tiene la soberanía, entonces esas personas dejan de ser pueblo. No dejan de ser pueblo. Entonces, el pueblo ahí no es el que tiene la soberanía, si vamos a hablar de una mayoría simple para no explicar de una mayoría cualificada. Vamos a siempre al 50+1. Olvídense del 66 y del 75. Para simplificar el concepto, mayoría simple. La Constitución te dice, para tal cosa se consulta al pueblo, el 50+1 es el soberano. ¿Entiendes? Se consulta al pueblo. Eso no quiere decir que el que votó en contra, que no tiene soberanía porque no decidió nada, no es pueblo, sigue siendo pueblo. Ese es el punto. En una república, la soberanía no solo la tiene el pueblo, la tiene el Congreso, la tiene el presidente, la tiene el Consejo de Ministros, la tiene el gobernador de la provincia, la tiene el alcalde municipal. ¿Qué está pasando con esto? Ese no es el problema, porque esto es un problema político. Lo que está pasando con esto es que ese artículo, yo no estoy hablando, lo otro es que están diciendo cosas que yo no estoy diciendo. Y dicen, Oye, esto lo dijo Humberto. sigue con eso, no te vayas de tema. No me voy de tema. Lo que quiero explicar, escucha, porque es que ya me doy cuenta que no vas a entender porque no estás prestando atención. El alumno que no presta atención, cuando le hacen la prueba, desaprueba. Escucha. El asunto que yo estoy resolviendo, o que yo resolví, es un problema que no es de la Constitución del 40, es del derecho hispano. Porque cuando tú vas a los documentos federalistas, no está en la Constitución federal porque ellos se dieron cuenta de eso. Está en las discusiones de los documentos federalistas. Cuando tú vas a las discusiones, a los diarios de sesiones de las constituciones hispanas, te das cuenta que no tuvieron en cuenta que, por ejemplo, el artículo 2 te dice que la soberanía reside en el pueblo. Sin embargo, cuando tú vas al artículo que tiene que ver con la presidencia, te dice que para tal cosa la soberanía la tiene el presidente. Entonces, yo soy un pillo como Chávez y me doy cuenta de eso. Y digo, no. Yo voy a hacer un referendo constitucional.
Entonces le dice, no, pero tienes que usar la Constitución. No, yo no tengo que usar la Constitución porque el pueblo me apoya. Sí, pero es que el problema es que la Constitución está para regirse por ella. No, la Constitución dice que la soberanía la tiene el pueblo. Y entonces, ya la república está hecha. Yo no estoy hablando que si el pueblo le transfirió la soberanía a tal persona, no, yo no estoy hablando de eso, de antes. Ya la república existe. Viene un pillo, coge ese artículo, un populista como hizo este hombre en El Salvador y modificó el Tribunal Supremo. Y ahora dice al juez, júzgame. ¿Cómo te vas a juzgar si tú lo pusiste? Entonces, lo que yo estoy resolviendo no tiene que ver ni con Vigoa, ni con la Constitución del 40, ni tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con derecho para todo, el derecho hispano. Voy más allá. Hay personas que se niegan a participar en esto. Perfecto, se han perdido la oportunidad de la vida. Entonces, ese es el problema. ¿No lo entendiste? No me puedo sentar, porque si me pongo a explicártelo a ti, yo no sigo profundizando. Entonces, ¿qué es más beneficioso? ¿Que lo entiendas tú o que yo siga discutiendo con los chilenos que están apurados porque están haciendo una constitución y están fajados en eso? Es más beneficioso que yo me ponga al nivel de personas que están discutiendo esos puntos porque están construyendo una constitución y va a afectar a millones de personas. Que yo te explique a ti es menos importante que lo que afecta a millones de personas. Y es así. Vigoa, cuando no entiende algo, empieza a buscarse personas que no entienden ni de qué se está hablando, ni importa, y empieza a decir que este es traidor, que el otro es traidor, que el otro es traidor. Esa Bueno, ya, si esa es tu explicación, ya perfecto. Ya olvídate de Vigoa y de mí y de todas esas cosas, porque al final tú sabes que esto es plataforma para que el pueblo escuche. Ya ese es tu punto. Yo voy a analizar cada palabra que dijiste con calma, que hay una grabación, voy a prepararme, voy a estudiármelo bien y voy a tratar de entenderlo porque todavía tengo algunas divariaciones en las cosas. preguntas. Sí, yo estoy dispuesto a responderte preguntas. A ti no, a cualquiera, pero una persona que esté estudiando, no uno que esté troleando. Ok, Eduardo, tiene la palabra. Gracias. Arianna, a ver, te voy a ceder la palabra y después yo le digo algo más a Resistencia. Adelante, Arianna. Sí, yo lo que veo en todo esto es que nosotros tenemos la libertad cada uno de pensar individualmente, cada quien tiene su criterio y lo puede discutir o no. El día que a mí me digan, no, tú no puedes pensar que esto es así porque no me da la gana a mí, entonces ahí sí que yo no tengo nada que hacer en el movimiento. ¿Qué trascendental le ven que 2 o 3 personas estén hablando de eso? Somos nosotros los que vamos a tumbar a los Castro, somos nosotros los que estamos en Cuba, somos nosotros los que vamos a llegar ahí, vamos a hacer el gobierno de transición. Bueno, ojalá eso lo pudiéramos hacer nosotros. En cada space que se habla aquí, no estamos hablando ni siquiera nosotros sabemos que no lo podemos hacer. Bueno, hasta ahora, ¿no? No tenemos esa cosa en las manos. Entonces, ponernos a discutir por una cosa que simplemente es un estudio que está haciendo Humberto, pero aunque él llegue a la solución de eso, él no puede llegar allí, tumbar a los Castro. Bueno, hasta ahora no lo tenemos en nuestras manos, porque hasta ahora sabemos y nosotros apostamos que es el pueblo quien tiene que hacerlo. Entonces, es lo que yo veo de complicado en esto. No sé qué es lo que hay detrás de todo esto. Y bueno, Resistencia, eso es lo que quería decir por ahora. Gracias y cedo la palabra. Gracias, Ariadna. Resistencia, ampliándote un poquito más. Mira, yo empecé un hilo de tweets que empieza justamente con el concepto de soberanía, según expresado en la Constitución del 40, en el artículo 2. Yo quisiera que alguien me dijera en qué momento yo dije que eso no servía, o que eso no era así, o que eso a mí no me interesaba, que eso yo lo voy a quitar, o que no, yo no hablé nada de eso. Yo no hablaba nada de eso. Aquí yo estaba hablando incluso el camino, porque esto es algo que hay que entender también del surgimiento de toda esta conversación. Esto no es una conversación que surgió hoy, ni surgió ayer. Esta es una conversación que viene caminando por casi 2 años, quizás un poco más, cuando empezamos a hacerle preguntas a ese llamado gobierno constitucional y la respuesta es no.
venían a responder exactamente lo que estábamos preguntando. Ahí empezó la cosa y después, bueno, pues empezamos a buscar y Mondeja y yo de vez en cuando hablábamos del asunto, él iba por un lado, yo por el otro. Y al final, las conclusiones son iguales, son las mismas, son las mismas. Yo hablé hace unos días de que vamos a publicar algo que tiene que ver con el concepto de revolución en Cuba, pero también vamos a publicar algo que tiene que ver con el concepto de revolución, soberanía y fuente de derecho también. Y esto quizás les ayuda a empezar a entender lo que estamos discutiendo, lo que estamos hablando. Lo que estamos buscando es una solución al fenómeno, pero para buscar una solución o por lo menos proponerla, porque a lo mejor ni la encontramos finalmente, a lo mejor viene otro y la encuentra más fácil que nosotros. Pero por lo menos para hacer esa proposición tenemos que empezar a entender el fenómeno. Y empezamos tratando de entender el fenómeno a lo pequeñito, a lo que nos pasó en Cuba. Lo que pasa es que a medida que hemos ido caminando, empezamos a ver también en otros ámbitos cómo lo están haciendo, qué es lo que está sucediendo. Entonces, en el hilo que hizo Mondejar, que no es exactamente el mío va por otro camino, va en el camino incluso de traer mejores ejemplos, también, incluso del mundo norteamericano y de distintos otros constitucionalistas, que ya en estos días les voy a poner más, porque ya encontré más cosas. En ese hilo que hizo Mondejar, hay un texto en PDF que tiene una discusión extensísima sobre el asunto de la manipulación del concepto de soberanía. Ese escrito es importante, pero tiene ausencia de algo. Y la ausencia que tiene es que justamente todos estos problemas se están formando porque llega un populista, mira la Constitución y dice, la soberanía radica en el pueblo y estos dimanan todos los derechos, todos los poderes del Estado. Y él solamente coge ese concepto y empieza a agitar a las masas con el concepto. Con esto cogen y presionan al Poder Judicial y el Poder Judicial, cuando tiene que dar la respuesta adecuada a la Constitución, no la brinda. O es una respuesta insatisfactoria o es una respuesta incompleta. Así es como están destruyendo la República. Pero cuando te pones a mirar y a meter el dedito más para adentro, y es el caso que nos ocupa, que es Cuba, lo hicieron así. Por eso que Castro se pudo hacer del poder tan fácilmente, porque manejaba correctamente el concepto de soberanía y sabía dónde iba a fallar el tribunal. El tribunal se le hizo una pregunta el 1 de enero de 1959. Se le hizo la consulta que establecía la Constitución para que definiera la legitimidad de una persona para ocupar el cargo o el puesto de presidente interino. Y en vez de responder esa pregunta, el tribunal respondió que no, porque Fidel tenía la fuente de derecho por la revolución. En ese momento, ese tribunal era el soberano, actuaba en nombre de todos los cubanos y por la Constitución tenía la potestad de responder, de resolver el problema. Él era el único autorizado a resolver ese problema. Lo que sucede es algo, ese grupo de personas actuando como el soberano, como los que toman la decisión, incumplieron el mandato constitucional de preservar la Constitución. Porque la pregunta que se le hace es para investir a una persona como presidente y las respuestas que dan es que no, porque el presidente o el que va a asumir el poder es aquel que hizo una revolución. Y entonces llegas al asunto clave. Dentro de una república no se puede hacer revolución. Por eso que el artículo 37 dice bien claro que no se admite la registración de organizaciones o de partidos o organizaciones políticas que atenten contra la forma de gobierno republicano. Por eso está escrito eso así en el artículo 37, para que veas las serias implicaciones que tiene todo esto. Entonces, lo que más me molesta a mí personalmente es que después de 2 años sostenidos, hurgando sobre el tema, buscando, leyendo, investigando, preguntando, dándome golpes, tropiezos, empezar a encontrar que la respuesta habían algunas otras personas que la tenían y nunca la dieron, como es el jodido gobierno constitucional. Ellos sabían que Carlos Prío Socarrá no podía ser el presidente en el momento que Batista se fue. Ellos lo sabían. Ellos sabían de que esa concesión del Tribunal Supremo a no
a no ejecutar su poder soberano, a no ejercerlo para nombrar presidente a la persona designada, era un incumplimiento de la Constitución y puede ser calificado incluso de traición. Bajo circunstancias normales, si esas personas estuvieran vivas, quedaban inmediatamente todas descalificadas para seguir en esas funciones para las cuales habían sido seleccionados por el soberano pueblo cubano. Porque ellos tenían esa potestad dada por el pueblo para interpretar correctamente la Constitución, no para decirle al pueblo cubano de que Fidel Castro tenía el derecho, la fuente de derecho, porque había hecho una revolución. Ahora, esto es un mal mayor. Esto es un mal que va dentro de Cuba, en su historia, tiene una larga raíz, pero esta raíz también se ve en el resto de Latinoamérica. Y ahora el problema está que en el mundo anglosajón, en los Estados Unidos, este concepto nunca se ha manejado así, de esta manera, y ahora estamos viendo la aparición de personas que hablan de crear una revolución dentro de una república. Es para que te des cuenta de la importancia que tiene entender lo que significa. La soberanía radica en el pueblo, esto dimanan todos los poderes del Estado, y la importancia que tienen todos los artículos subsiguientes en los cuales queda establecido cómo se ejerce esa soberanía. Eso es lo que estamos discutiendo. El que no caiga en esa discusión, lo siento mucho, pero eso es lo que yo estoy hablando. Mi frecuencia es FM 105. Si tú hablas en una frecuencia distinta, ni te oigo. Yo tengo el radio sintonizado en esa frecuencia. Y cualquier otra conversación distinta a esa, aunque se parezca, no me interesa. No tengo tiempo para eso. Lo siento mucho. No tengo tiempo. Mariana o Nelia. No, primero va Humberto, Resistencia, y después yo. Mira, Eduardo no ha tenido tiempo tampoco de meterse en esto. Lo que él está diciendo es correcto, pero yo soy el que más avanzado ve en eso. Y yo no estoy hablando de soberanía. Es que eso tampoco se entiende. Yo estoy hablando de soberano dentro de la República. Fíjense cómo tergiversan las cosas porque vienen predispuestos, porque como esto no es una universidad y no te implica nada desaprobarle y viene a trolear. Yo no he hablado de soberanía, yo estoy hablando de soberano dentro de la República. El artículo 40 dentro de una república, lo que es la violencia, ¿para qué te sirve? Si tú haces violencia dentro de una república, porque están hablando del artículo 40, ¿qué tiene que ver el culo con la llovizna? ¿Para qué tú me hablas del artículo 40 si estoy dentro de una república? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para darle un golpe de Estado a la república con la misma concepto de la república? No tiene sentido lo que están hablando. Lo otro, esto deriva en otro problema. El Tribunal Supremo, que es lo que te estaba hablando Eduardo, pero Eduardo mete unas muelas y a él le encanta el tema de Estados Unidos y lo mete siempre de cuña, y eso confunde más a las personas. Las personas no estén al nivel de Eduardo para hablar de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de un país en las constituciones ve el problema, él lo ve, pero no puede decirlo. Eso es un problema gravísimo que genera esto. Es decir, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ve que están violando la Constitución de Estados Unidos y no lo dice, porque es así, está establecido. Él no lo dice. Si tú le preguntas, ¿están violando la Constitución de Estados Unidos aquí? Él te dice que sí o no. Pero si tú no le preguntas, aunque él lo sepa, no te dice nada. Entonces, cuando tú tengas preguntas para hacerme, porque tú las anotas y has estudiado, tú abres un space, tú y yo, y me haces las preguntas y yo te las respondo. Para que los brutos, como dices tú, ¿cómo es que tú dijiste? No me acuerdo. Los panaderos entienden. Pero si no tienes preguntas, no me llames. Porque hay un problema. No hay tiempo. Es una cuestión de tiempo. Si estuviéramos en 1952, yo te respondía. Pero no estamos en 1952. Nosotros tenemos que avanzar lo más rápido posible. Porque Cuba está al borde de una explosión social. Y las personas que están allí van a necesitar todo esto, pero urgentemente. Y la necesidad es la que te dice lo que tú necesitas. Y en ese momento que vas a buscar, necesitas la herramienta. Otro punto. Fíjate cuánto te dije. Te hablé que no estoy hablando de soberanía, sino de soberano. Te hablé que el artículo 40 no tiene nada que ver dentro de una república, porque ¿para qué tú quieres? Yo no entiendo para qué ustedes quieren usar. Es muy sospechoso que ustedes quieren usar el artículo 40 dentro de la república. La parte que estamos usando cuando no hay república. Eso es muy sospechoso. Lo otro que te dije, el Tribunal Supremo, hay un problema ahí,
ve el problema, pero no lo dice. Hay que preguntarse. Lo otro, si tú no le dices esto al pueblo cubano hoy, y no se lo dices al venezolano, y no se lo dices al otro, cuando en Cuba se restituya la Constitución, que probablemente estas personas, porque el escándalo que han armado con la soberanía tiene que ver con una agenda oscura que hay detrás. Probablemente estas personas sí entienden esto y tienen como variante esperar que se restituya la República y que venga un tipo populista con aceptación del pueblo y decir, por el artículo 2, voy a votar si quieren la Constitución del 40 o no la quieren. Y tú le dices, no, pero eso es ilegal. No, no es ilegal porque el artículo 2 lo dice, que la soberanía radica en el pueblo. ¿Te estás dando cuenta por qué están tan molestos? Porque descubrimos una agenda oscura que tienen y no querían que el pueblo lo supiera. Ahora el pueblo ha percibido, cuando tú le digas, la soberanía está en el pueblo y voy a hacer lo que le sale a los cojones al pueblo, que no es lo que le sale a los cojones al pueblo, es lo que le sale a los cojones que está manipulando al pueblo. Porque ahí estamos viendo cómo Vigoa instrumenta a Cofiño, que no sabe ni de qué estamos hablando, instrumenta a Randy, o ellos quieren instrumentarse, o es la misión. Eso mismo se lo van a hacer al pueblo. Entonces yo he descubierto, al parecer, una agenda oscura que iban a usar el artículo 2. Y de ahí viene el escándalo. Porque no es correcto que alguien que dice que defiende la Constitución del 40 te prohíba discutir eso. Entonces estás viendo cuántas cosas. Coge el SPEI, oye lo que yo, coges una blog de notas y me haces todas las preguntas que te dé la gana, que yo te las voy a responder todas. Dale Resistencia y después voy yo. Según lo último que me dijiste, me quiere decir que, por ejemplo, un populista, sea cualquiera, no importa el nombre, cualquiera se puede levantar presidente, lo que sea, en Cuba, y mediante el 50+1 puede manipular al pueblo y hacer lo que le dé la gana. Bueno, Claro, perfecto. lo dice Ahora no. Un momento, Eduardo, Ahora, arregla la fecha del SPEC que pusiste 28 y quiero compartirlo. Y está mal la fecha, disculpe. yo creo que, desde mi percepción, si hay una república, la democracia no puede hacer ni hostia con ese argumento. Lo otro que yo quería decir, que fue por lo que levanté la mano. Que ya pasó en la práctica, en Venezuela. Bueno, me callo entonces. Lo otro que quería decir, que fue por lo que levanté la mano, yo tengo cierta confusión ahí que posiblemente también la tengan otras personas. Voy a decir una cosa, que yo antes tenía la polémica de que la revolución era ilegítima. Ya el problema es que no entiendo, ¿viste? Ya el tema de si ya es ilegítima y todo eso, pero ya lo importante para mí no es que la revolución fue ilegítima. Lo importante es que lo entendí no, es la duda que tengo. Y me parece más coherente que no hubo revolución, ¿me entiendes? No hubo revolución porque la revolución no fue tal revolución dado el hecho de que estuvo bajo un programa que se regía bajo el artículo 40 y estaba respaldado en restituir la ley, o sea, la tesis esta de la que habla Vigoa, y que fue una guerra constitucional, por eso no fue una revolución. Entonces, al no ser una revolución, no hay fuente de derecho. Entonces, lo que no entiendo es, ahora mismo, ¿por qué me estás diciendo que el Tribunal Supremo le estaba dándole esta fuente de derecho, Garaycoa, porque la revolución tenía una fuente de derecho? No entiendo eso, porque si ahora, bajo la percepción esta que te estoy hablando, que no fue una revolución, ¿me entiendes? Porque las revoluciones las revoluciones rompen la ley. Ajá. Se diseñan para eso, para romper la ley. Que fue lo que estábamos hablando la otra vez en el SPEC, donde yo abrí y él ponía la comparativa de la Revolución Francesa. Ahora, la Revolución Cubana no tiene esta misma, ¿cómo se llama esto? Dinámica. La Revolución Cubana se basa en su programa, ¿ve?, en la restitución de la Constitución, y lo hace a través del artículo 40. Yo estoy tratando de entender, ¿ve?, estas tres cosas para tenerlas bien claras, porque yo creo que por aquí
está rondando la situación del problema. Esa es la palabra. Eduardo, ¿le quieres contestar a Resistencia y después yo hablo? Hola, buenas noches. Estás muteado, Eduardo. No, no estoy muteado. Yo estoy hablando. Él se escucha, Onelia. Ay, yo no lo escucho. Ok, Onelia, hazme favor. Yo te escucho, Onelia, ¿ok? Si quieres sales y vuelves a entrar y yo te vuelvo a dar tu voz y te doy la Voy a mandada. salir, Ariana, y me das entonces el micrófono. Sí. Mira, Resistencia. Esto mismo que te estaba explicando Humberto, del problema de que el Tribunal Supremo se queda congelado. Esto incluso surgió en una discusión previa que había estaban teniendo Mondeja y el mismo Gustavo. En uno de esos chats que nosotros tenemos por ahí, estaba Gustavo, estaba Mondeja, estaba yo, y creo que hasta Ariana entró también ahí un momento. Y yo también estaba. Ajá. Y empezó la discusión, tremenda discusión por esto, y nos cansamos de decirle, Gustavo, no estamos hablando de lo que dice el artículo número 2, no estamos hablando ni cuestionando lo que dice el artículo, lo entendemos correctamente. No estamos hablando de que la soberanía se la asigna a una caja de talco ni nada de eso, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de que después el pueblo, el soberano, establece mediante su poder constituyente, ejerce un voto y nomina representaciones para gobernar, para manejar un Estado. En ese momento... Delegar, eso es delegar la soberanía, ¿no? Exacto. En ese momento el pueblo acaba de delegar la soberanía a esas personas. Incluso hay un video, Resistencia, en ese grupo que nosotros tenemos por allá, por Facebook, que habla del nomen de la Constitución. Y habla justamente a partir del asunto de que un profesor está haciendo la pregunta de si el presidente de los Estados Unidos puede iniciar una guerra y dejar caer una bomba atómica. Y le hace la pregunta a la mujer y dice, no, el presidente no puede hacer eso. Pero bueno, él creo que es el presidente. Y el hombre dice, no, esa no es una respuesta para la Universidad de Harvard. Y así sigue preguntando. Y el asunto es que sí, que el presidente lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el presidente es el soberano. Aunque tú no estés de acuerdo en que él inicie la guerra y tire una bomba nuclear, él lo puede hacer. Tú le otorgaste esa soberanía. Claro, bajo determinadas condiciones. El presidente puede hacer ese acto de guerra por sus pelotas. Bajo determinadas condiciones, pero no darle un golpe de Estado a la República. Eso es otra cosa. Espérate un momento. Lo que quiero es que entienda que aquí estamos hablando de quién ejecuta las cosas, quién es el soberano. Si no te sales del marco de seguir hablando del artículo número 2, no, sí, vas a seguir sin entender lo que te estamos diciendo. El presidente de los Estados Unidos puede iniciar una guerra y dejar caer una bomba nuclear en un término de al menos 90 días. A partir de los 90 días, que es lo que dice la Constitución, está obligado a solicitar permiso de guerra al Congreso. Pero en 90 días el tipo puede acabar con el mundo. Te guste a ti o no te guste. Entonces, ¿quién es el soberano? ¿El soberano es el pueblo norteamericano? Para esa decisión, ¿puede el pueblo norteamericano salir corriendo y quitarle el botón nuclear de las manos al presidente? No. Él es el soberano. Ese fue el poder que tú le delegaste. Esa es la soberanía de todo un pueblo puesta en las manos de una sola persona. Entonces la pregunta sería aquí, ¿el pueblo puede delegarle la soberanía a las instituciones, al presidente, a X situación? Ajá. Y esa situación, mientras no afecte la república, mientras no afecte la capacidad del país de que marche bien, el soberano puede, sin pedirle a la Constitución, sin pedirle a nadie, tomar el poder de nuevo y quitárselo, bajarlo, hacer lo que haya que hacer. ¿Tú sabes por qué? Porque realmente yo entiendo que el soberano es el pueblo. Y el presidente, espérate. Eso que tú estás hablando se llama anarquía. Exacto. El concepto de república es el imperio de la ley. Yo lo sé, Humberto, yo lo sé, pero escucha un momentico. No puede hacerlo. El proceso de anarquía tiene que llegar cuando la soberanía
delegada no respalda al pueblo. ¿Para qué tú te vas si estamos dentro de la República? Mientras no se viole la ley, exacto, ahí está él. Pero es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando que las leyes se cumplen y ustedes brincan para que no se cumple. No. Yo no estoy brincando para que no se cumpla. Yo lo que estoy es cuidando, ¿me entiendes? La soberanía individual. No, tú no la estás cuidando. Los que la estamos cuidando somos nosotros, tú no, porque tú estás haciendo una revolución, porque tú interpretas. No, yo estoy haciendo un proceso de anarquía para la soberanía delegada que se está poniendo en mal funcionamiento. Porque el presidente tiene esa potestad. Pero Gustavo no, Mondejar, ahora el presidente tiene la soberanía que yo le delegue. Vamos a suponer que fue la democracia, 50 más 1. Escucha, el 50 más 1. El 50 más 1. Ajá, la democracia, no, pero tampoco me importa la democracia, fíjate. Claro que tiene que importarte en el análisis porque tú le estás pasando por arriba no solo al presidente, sino a los otros que no tienen tu misma opinión. Sí, está bien, y el 40 y pico se jodió, y el otro resto se jodió, pero bueno, no vamos a caer en el tema ese, lo importante es esto, delegue la soberanía. Ahora, el presidente coge y determina cambiar, modificar y hacer ley, y si le da la gana coger y modificar la Constitución y meter 2 artículos, por ejemplo, como los que están en la Constitución del 2019. No, eso no es lo que estamos analizando nosotros. Eso no es lo que estamos analizando nosotros. No, estamos analizando, escucha, estamos analizando porque todavía no me he perdido. Estamos analizando en dónde está la soberanía. La soberanía yo la delego y cuando se la delego al presidente o a quien sea, si no me afecta a la república, pues perfecto. Tú puedes utilizar esa soberanía delegada y te voy a cambiar. Defíneme qué es afectar a la república. ¿Cómo que? ¿Violar la ley? ¿Violar la ley? ¿Violar la ley? No estamos discutiendo eso. Ese es el problema. Eso no se está discutiendo. Se está discutiendo cuando se cumple la ley. ¿Quién es el soberano? Es que no entienden. Si tú no entiendes, si tú lees un problema, tú te pones una prueba y lees un problema una vez y lo lees una vez y empiezas a contestarlo y no lo has entendido, no lo puedes responder correctamente. Ese es uno de los graves problemas que tienen los alumnos, que no leen los problemas completos y ya están respondiéndolo. Hasta que tú no entiendas cada palabra, cada renglón de lo que te están diciendo, estás fuera del problema. Nadie está hablando dentro de la República que se violó algo. No se ha violado nada. Estamos hablando quién es el soberano cuando no se ha violado nada. El problema es, a ver, déjenme ayudar un poquito. Permiso un momentico, permiso. Disculpa, Monel. Disculpa, a ver si le termino de responder a Resistencia porque no le terminé de responder. Le empecé a poner el ejemplo y él saltó a conclusiones sin dejarme ni terminar. El problema es que no hay ejemplos. Ese es el problema. Cuando ponen ejemplos se van de la talla, se van. Que no pongan ejemplos. Bueno, el asunto es que en el ejemplo que yo le estaba poniendo es que, por ejemplo, un presidente, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, puede determinar ir a la guerra, a hacer dentro de esa guerra todo lo que sea necesario y está ejecutando la soberanía depositada en él por el resto del pueblo y no ha violado la ley. Eso lo puede hacer por un periodo. Ahí quiero rectificarte, Eduardo. Tienen que decir 50 más 1 para que sea correcto. Sí, ok, perfecto. Ahora, en este ejemplo, Resistencia, si tú no estás de acuerdo con eso, si el 50 más 1 no está de acuerdo con eso, si el soberano, una inmensa mayoría, no está de acuerdo con eso, entonces hay que hacer algo. Y ese algo no es producir una anarquía, porque no te gusta la decisión que tomó el presidente en uso de la soberanía conferida a él. No, lo que se hace es que se cambia la Constitución. Y ese es justamente el numen de la Constitución, que la Constitución puede ir cambiando para irse adaptando a las situaciones que se van dando que no se deben volver a producir. Esa es la parte que ustedes tampoco están entendiendo. Ese es el asunto, que cuando se producen sucesos como este, se pueden proponer soluciones y si es alguna de esas soluciones es lo suficientemente razonable como para ser puesta en uso, el numen de esa constitución, de las constituciones, es que puede ser cambiada, ejecutando los procedimientos. El 50 más 1 lo puede cambiar. Exacto, ejecutando los procedimientos escritos en ella misma. Ahora, Resistencia, lo que estabas preguntando del tribunal y la revolución. Mira la confusión que tú estás teniendo. La confusión que estás teniendo viene de una forma muy parecida
a la misma confusión filosófica que tuvo el Tribunal Supremo de Cuba el 1 de enero de 1959. Pero ese problema, aquí lo estuvimos hablando cuando estuvimos leyendo la introducción al proyecto de Constitución de 1940. El mismo Gustavo Gutiérrez y Sánchez deja bien en claro en esa introducción al proyecto de Constitución que uno de los gravísimos problemas que existían en Cuba, creo que fue hasta el año 1923, es que los juristas no estaban formados adecuadamente para entender lo que era la filosofía constitucional. Y tuvieron que hacer ley, hicieron una ley, el Congreso hizo una ley para obligatoriamente cambiar el sistema educativo correspondiente al sistema jurídico. Ahora, el asunto es que si esos son los jueces que no estaban claros de la filosofía del constitucionalismo, de los conceptos propios que se manejan dentro de ella, y estamos viendo, como te voy a demostrar en unos días cuando publique los documentos, de que el asunto de la revolución lo trasladan desde la época de los mambises, el concepto de revolución, y lo trasladan a la época de la república. Y lo que no se están dando cuenta es que ya cuando está establecida la república, tú no puedes continuar hablando de revolución. Ese es el error filosófico de ese tribunal, que no podían haber hecho eso. Y por eso es que Vigoa, con razón, está diciendo que eso no es una revolución, eso fue una guerra constitucional. La fuente de derecho para hacer todo eso que Fidel Castro hizo estaba basado justamente en la violación de esa constitución. Lo que pasa es que él, sabiendo todo eso, él coge y empieza en el medio de ese discurso, en los primeros días, a ligar el concepto del cambio con el concepto de revolución y hablar de un cambio sostenido en el tiempo que iba a ser revolucionario. Ahí es donde se forma la melcocha. Pero la melcocha se forma porque el tribunal, en el momento que le hacen la pregunta, en el momento que tiene toda la soberanía en sus manos para decir no, él es el presidente, pase lo que pase, aunque se derrumbe toda esta mierda, no lo hace porque se siente también presionado por el pueblo, porque Fidel Castro coge y mueve al pueblo a las calles y empiezan a hablar de la jodida revolución, que no era tal revolución. Bajo esas circunstancias falla la república, bajo esa presión. ¿Cómo resolver ese problema? De eso es lo que estamos hablando y cómo se resuelve eso. ¿Pero lo podemos resolver ahora? No. ¿Por qué no se puede resolver ahora, Resistencia? Porque no está restituida la Constitución. Porque tampoco tenemos una respuesta completa al fenómeno. Empezamos a entender lo que nos pasa. Empezamos a entender, como te estaba diciendo, que en el medio de esa discusión entre Vigoa y Mundeja, yo los interrumpí a los dos y les dije, el problema aquí, entre otras cosas, está en que en el momento que el Tribunal Supremo está viendo constantemente la violación, no tiene fuero para decir, no pueden continuar violando la Constitución. Tiene el conocimiento, está viendo lo que está sucediendo, pero no tiene el poder suficiente para parar eso. Y fíjate que esa misma mierda la están haciendo aquí en los Estados Unidos y eso mismo fue lo que hicieron en Venezuela. El tribunal lo estaba viendo, que lo estaban violando y no se pronunciaba. Tiene que esperar a que venga alguien y le diga, están violando la Constitución. ¿Y cómo sabemos esto, Resistencia? Resistencia porque apareció un documento hecho por Márquez Sterling el 14 de marzo de 1952 reclamándole al Tribunal de Garantías Constitucionales que nombrara un presidente interino, dejando establecido que Carlos Frío Socarrás había abandonado su puesto. Por eso cuando tumbaron a Batista, Frío no podía volver a ser presidente para cumplir con su mandato. Ni Tony de Varona, ni ninguna de esas personas, todos abandonaron su puesto. Ahí estaba la respuesta. Entonces esta respuesta no llegó ayer, llegó hace 2 o 3 días, pero no la teníamos hace 2 años. Por eso estoy diciendo que esto es un tema que viene caminando de 2 años y más, porque nos empezamos a hacer preguntas y ese es el asunto, como se lo expliqué al embajador el otro día en ese space. No sé ustedes, pero una máxima que funciona para cualquier soberano es libremente preguntar y libremente responder. El día que no puedas hacer eso, desperdiste tu soberanía.
Y el día que venga alguien a decirte que tú no puedes discutir un tema porque está mal, perdiste tu soberanía. Tú tienes derecho incluso a utilizar el cuarto derecho natural, por decirlo de alguna manera. Tú tienes derecho a equivocarte también. Tu opinión puede estar hasta equivocada y nadie te la puede coartar. Es tu opinión. Ese es el asunto aquí que está en discusión. Y toda esta basofia, toda esta locura alrededor del tema, viene porque se pusieron a hablar sin escuchar lo que estamos diciendo. No estamos hablando de república violada. Estamos hablando de que la república funciona. Y cuando la república funciona, ¿quién es el soberano? Y cuando empezamos a preguntar por ahí para allá, nos damos cuenta de que el Tribunal Supremo está en funciones, tiene soberanía, es soberano, puede tomar decisiones. Y entonces cuando la república empieza a tener dificultades, él está viendo las cosas que están haciendo y no se pronuncia. No hay manera de que se pronuncien, no hay mecanismo establecido para que se pronuncien y lo que diga en ese momento todo el mundo tenga que ejecutarlo. Tiene que esperar a que venga alguien y le pregunte. En el caso de los Estados Unidos puede ser hasta funesto, porque cuando tú estás viendo que te están violando algo, que vas y les preguntas, se pueden demorar 10 años y en 10 años te puedes haber hasta muerto. Y sí, a lo mejor al final la respuesta era favorable a lo que tú estás diciendo. Pero ¿para qué carajo sirve una respuesta a los 10 años cuando ya el problema se suscitó y probablemente esté hasta peor y más, mucho más grave? De eso estamos hablando. Cualquier otra conversación es distinta, es en otra frecuencia. Esa no es la que yo estoy teniendo, ni es la que está teniendo Mondel. Oneli, ahora sí te paso la palabra, me voy a callar tremendo rato, no voy a decir más nada. Y punto. Adelante. Te voy a decir como dice Humberto, menos mal que te callaste. Mire, a ver, es un tema serio que hace rato se viene arrastrando de muchos perfiles en el movimiento, pero lo que ha habido ahora, y no es una pena ni es lástima, no me voy a ir por ahí, tenía que suceder lo que está sucediendo ahora alrededor de esta manipulación, lo que se está haciendo, ¿no? A ver, porque usted tenga una opinión diferente a la mía, o un criterio o un conocimiento, yo no veo por qué, si tenemos la misma causa que es restituir la Constitución, bueno, pues vengan estos tipos de ataques tan viscerales, ¿no? Para decirlo así de alguna manera, contra todo el mundo, porque es contra todo el mundo. Eso realmente me deja a mí mucho margen de pensamiento en pensar que realmente no quieren que uno hable de Constitución, ni que uno discuta sobre la Constitución, ni que uno aprenda de la Constitución. Ahorita mismo le voy a poner el ejemplo más reciente. Yo estaba hablando con Alexei en el otro space, hablando con mensajes no privados, eran públicos, ahí están. Y ciertamente él me dice a mí de que yo no puedo hablar de Constitución porque la mediocridad no cabe en este espacio. O sea, cuando usted escucha esas cosas, bueno, pues tú dices, imagínate tú, ahora yo no puedo aprender porque soy mediocre. Entonces, me estás quitando un derecho que yo tengo, que es el de aprender, el de preguntar, como dice Eduardo, y en el que no se me cuarte mi opinión, ¿no? O lo que yo quiera decir. Entonces, por ahí van los tiros, y los tiros siempre han venido por ahí. Yo me acuerdo, para poner un ejemplo ahora lejano, para que ustedes vean que es presente y pasado. En el pasado, bien lejano atrás, nosotros íbamos mucho a YouTube, a un canal de YouTube que no voy a mencionar porque yo creo que ya ni existe, en el que simplemente nos decían así, que no podíamos hablar de Constitución y que no podíamos discutir los artículos de la Constitución, así clarito, así como se los estoy diciendo a ustedes. Entonces, cuando usted mira al pasado y pasaban esas cosas y ahora miras el presente y te están diciendo que tienes que buscar un abogado porque usted es una mediocre, entonces, pues señores, es el mismo patrón pero con diferentes palabras.
Porque ¿por qué razón yo no puedo abrir un libro y leerlo y discutirlo? Mira, con Eduardo, con Ariana, con Humberto, contigo, Resistencia, con Eric, con Ditú, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no? Dentro de la poca conocimiento jurídico, desde el poco de lo que sea, pero es que realmente las constituciones están hechas para que el pueblo las entienda. Bueno, sí, puede tener algún que otro palabra que quizás tú tengas que ir a buscar, la referencia, pero realmente el entendimiento básico está ahí. Entonces, eso es para que se den cuenta el patrón de que cállate la boca, no puedes hablar, no puedes discutir, no hables, no converses, no digas, porque realmente cuando uno se pone a conversar y uno se pone a discutir de estas cosas, pues entonces salen estos bichitos, que son los bichitos, como digo yo, que están oscuros por ahí caminando, que son los bichos de la manipulación, señores. Manipulan un pueblo entero. A los cubanos nos manipularon totalmente. Sí, se hizo una revolución para restituir con una causa, para restituir una constitución, y cuando ya estábamos ahí, pues se manipuló y se dijo que no, que el pueblo era el que iba a decidir. Entonces, bueno, pues el pueblo decidió cuando ya el pueblo estaba de sangre hasta el cuello, y de desaparecidos y de exiliados y de ametrallados y de fusilados sin juicio. Claramente que ese pueblo iba a decidir según el elegido que estaba allí apuntándolos con un fusil. Entonces, ese es el punto al que no debemos de regresar de nuevo. Entonces, vamos a aprender. Es discutir y es hablar y no tener miedo a aprender para podernos defender, porque si seguimos brutos no nos vamos a poder defender de nada. Entonces miren todo lo que hemos aprendido en este momentico, en este ratico, cómo usted escucha y usted logra entender lo que le quería decir a Resistencia ahorita cuando Eduardo, tomó la palabra, era Resistencia. Cuando nosotros hablamos sobre este tema, hablamos en una república donde hay leyes y se respetan. Está el imperio de la ley. Tú no puedes ubicarte en el trastorno que hay en Cuba para arreglar para discutir este problema. Porque el problema es que en Cuba no hay ni Estado de Derecho, en Cuba no hay ni Constitución, en Cuba no hay ni leyes que puedan defenderte de nada. O sea, tú tienes que ubicarte, que ya tú saliste de Cuba y que tú estás en Estados Unidos, donde hay un Estado de Derecho, hay una Constitución y hay leyes que se respetan. Ese es el marco donde se están hablando de soberanía y todo eso, porque yo creo que este otro marco, donde también se va a llegar el momento que se tendrá que discutir en Cuba, cuando se restituya la Constitución, pero eso es después, que se restituya la Constitución, que se pase la transición, que esa Constitución esté restituida, que estén los poderes, que esté la ley, que las personas sepan que la ley se respeta. Bueno, pues entonces, llegado el momento que estos pillos vengan a querer manipular ese artículo, bueno, pues ya debe de haber constitucionalistas que ya conozcan esto y le digan, eso tú no lo vas a hacer, porque tú me estás violando tal artículo por este motivo, por esta razón, y ahí mismo viene la pelotera, porque se va a formar tremenda pelotera, no vayas a pensar que no. Porque el que te quiera violar a ti la Constitución viene con todo, ese no va a venir con un pétalo de rosa, pero el pueblo es el que tiene que estar preparado. A mí en realidad no me interesa ni quién va a ser el que va a hacer la transición, ni el dirigente, como dicen muchos, porque este es el que he elegido, porque este es el líder. Señores, yo por lo menos, yo siempre hablo por mí, yo no pienso en eso. Yo pienso en prepararme para defenderme de esos pillos que te están haciendo pensar a ti que todo es muy fácil y que todo es divino. No, esto es bien complicado y hay que estar alerta, señores. Hay que estar alerta porque miren las cosas que están pasando y todavía no se han caído los castros. A ver, fíjense que la pelotera peor que va a haber es en ese momento en que los castros se caigan.
en que ya tú digas, no hay más Castro, hay otra cosa, vamos a ver qué hacemos. Ahí esa pelotera va a ser también terrible. Entonces, si desde aquí están pensando manipularte ya tu mente y no dejarte aprender, ustedes se imaginan bajo una pelotera de ese tamaño. Dale, Eric. Sí, yo quería decir. Un momentico, Eric. Son las 12, no sé ni cuánto. Vamos a no extendernos más allá de 5 minutos cada uno y después Monteja, que es el último que tiene la mano levantada, voy a cerrar el space. Adelante, Eric. Entonces, la palabra tiene Eric, Nefario y Monteja. Adelante. Okay. Yo quería decirle que, mira, dentro de la República, quien es el soberano es el que ejerce el poder de decidir. En este caso, el presidente tiene poder de decisión dentro de poder ejecutivo, que es donde él está. Él no puede aprobar leyes, ni puede, no sé si puede crear, bueno, puede mandarlas a hacer, pero él no aprueba las leyes. ¿Quién las aprueba? El poder legislativo, en este caso el Senado, la Cámara del Senado. ¿Quién decide si esas leyes son o no son inconstitucionales? Bueno, en este caso, quien ejerce el poder ese es el poder judicial, en este caso los jueces del Tribunal Supremo. Entonces, eso es lo que se quiere decir aquí. No es, porque yo te dije, sí, es una realidad. Si un presidente viola la ley, en este caso un presidente coge y da un golpe de Estado, no se quiere reelegir, da un golpe de Estado, ahí sí, ya estamos fuera de la República. El tipo dio un golpe de Estado, ¿entiendes? Ya es un gobierno de facto. Claro que el pueblo tiene la soberanía para salir y quitarlo de ahí, volver a restituir la Constitución. Pero en este caso se está hablando dentro de la propia República, que es lo que no se ha entendido. Que es lo que Vivió no ha entendido. Él está por otro camino, Humberto se está explicando por el otro y él, no sé, ahí se perdió y formó todo lo que formó. Que es desagradable, sí, es desagradable. Pero eso no nos va a detener. Eso no nos va a detener, eso que se entienda, eso no nos va a detener. Porque el pueblo no tiene tiempo. Ese es el cabrón problema, que la gente no entiende. El pueblo es el que no tiene tiempo. Nosotros tenemos el tiempo del mundo, estamos acá afuera. No pasamos hambre ni necesidad, pero el pueblo que está adentro sí. Por eso no tiene tiempo. No vamos a estar perdiendo tiempo en esta juguería con estos personajes. Aquí todos estamos trabajando. Todos los que estamos aquí estamos trabajando de una manera u otra. Todo el mundo está trabajando. Entonces no podemos estar cada 5 minutos que a Gustavo se le pare no sé qué, diga, no, ya hay que parar porque Gustavo ya es el que manda. Ya él es el que manda, él es el que dirige aquí el Parlamento. No, así no es. Cedo la palabra. Mira, No, Humberto, espera, que va Nefario y después vas tú. no lo veo. Humberto, tú cierras, Sí, tú dale. cierras. Sí, buenas noches. Una pregunta de lo que estaba hablando Eduardo antes, que lo que pasó en 1959, mi pregunta es si el Tribunal de Garantías Sociales y Constitucionales pudiera ponerse al frente, ¿no? Si el presidente, como sería el soberano, pero violando la Constitución, tratando de cambiar la Constitución, si el Tribunal de Garantías Sociales y Constitucionales pudiera juzgar al presidente. Esa es mi pregunta, gracias. Tú que vas a cerrar la ley, Humberto, trata de meterle este bloquecito también ahí. Yo, por ejemplo, no creo que haya una revolución y que luego fue una guerra constitucional. Tú trata de ver de qué manera conformar el bloque. Le voy a responder rápido. A mí esa discusión no me importa. A mí que me importa si ellos le llaman revolución con eso, porque eso es como los espidios y la bandera. Eso es un eterno discusión. Tú dices que sí hubo y el otro dice que no. Ese es el objetivo de la dictadura. Tú tienes que decirle, como te digo, Eduardo, usted dice que hubo una revolución, sí. El otro dice que hubo una revolución constitucional. A mí no me importa. Yo me baso en la Constitución del 40. ¿Es ilegal? Sí. La voy a quitar. Lo que hay ahí, lo voy a quitar. Para poner la legalidad. Es igual que la bandera. Te quieren cambiar la bandera por la Constitución. Pero la bandera no tumba la Constitución. No tumba la dictadura.
La bandera es un artículo de la Constitución. ¿Cómo tú vas a poner un artículo de la Constitución por encima de 285 artículos? Eso es el problema que tiene Randy con la bandera. Ya nosotros lo rebatimos 100 veces. Yo no me voy a poner a discutir lo mismo con un idiota que quiere confundir a los que llegaron nuevos. Entonces, mira, ¿qué pasa? Dentro de la República existen las interpretaciones auténticas. Auténticas. Ese artículo en todas las constituciones hispanas está creando problemas, porque el artículo dice que la soberanía la tiene el pueblo. Y en ese artículo se basó Chávez, en ese artículo, para violar la Constitución de 1961. Si tú no cambias ese artículo y le das una interpretación auténtica o un texto que no admita confusión, el problema va a seguir. El problema es que en la Constitución de Estados Unidos no existe eso. Porque esta gente tenían claro que los pueblos son fáciles de manipular. Los pueblos cometen muchos errores. El 50+1 del pueblo comete muchos errores. Y por eso ellos no pusieron ese artículo ahí. Porque en primer lugar no tiene sentido. Cuando hay un problema en la República, entonces ¿para qué tú haces el contrato? Tú haces el contrato para decir quién es el soberano. Y si tú dijiste que el soberano es el Tribunal Supremo, ¿por qué después tú vas a querer cambiarlo? En el Tribunal Supremo hay una persona y la persona dice el aborto es ilegal o es legal. El aborto es legal. Una sola persona y el 99% dice que no. Entonces, como el 99% son más, empiezan a presionar, el tipo se asusta y dice, me van a matar, me van a violar a la familia. Entonces digo lo contrario. Ese es el problema que está pasando, que las personas no entienden la importancia de quién es el soberano y respetar el contrato que se estableció. No importa si esa sola persona dice eso. La persona emitió un fallo porque tenía la soberanía y a ti no te gustó, al 99% no le gustó. No hay que matarle a la familia, como pasó en Cuba, no hay que caerle atrás, no hay que meterlo preso. Lo que hay es que ir a la Constitución y decir, mira, esto está mal, vamos a cambiarlo. Y dice, bueno, la soberanía que tú tenías ya no es el 100%, ahora es el 50%, o es el 150%. Te di más soberanía porque me hacía falta darte más. Y eso es lo que no se está entendiendo. Entonces, ¿quién es el soberano? El que toma la decisión. Entonces, tú no le puedes decir al pueblo que él siempre va a tomar la decisión, porque el pillo que te está oyendo, y lo más importante es lo que dijo Nelia, el pillo que te está oyendo dice, el pueblo es el soberano. Yo voy a coger, tengo el erario público en las manos, y le voy a decir, no, ¿cuántas libras de arroz ustedes comen al año? No, 5. Bueno, te voy a regalar 10. No, pero a mí no me hace falta 10 porque yo no me como 10, pero te las voy a regalar. Y azúcar tanto. Y le voy a dar un carro, un Moscovia a todo el mundo. Y le voy a dar un corte de tela por la FMC a todas las mujeres para que se hagan vestidos. Y el tipo dice, voy a cambiar la Constitución porque yo soy el primer ministro y puedo legislar. Y el Constitucional, el Tribunal Constitucional dice, no, eso es ilegal. Le dice, no, tú no tienes soberanía porque la Constitución dice que es el pueblo el que la tiene. ¿Entiendes lo que está pasando? Que el artículo 2, ni en primer lugar no lo necesitas, porque ya la soberanía está distribuida. ¿Quién la tiene? No lo necesita. Ahora, si tú lo pones ahí o lo redactas de otra manera, o le hacen una interpretación auténtica. A mí las interpretaciones auténticas, ¿por qué no me gustan? Porque cuando los seres humanos son así. Cuando cambie, como pasó en Estados Unidos con el aborto, cuando cambie el Tribunal Supremo, le van a hacer otra interpretación auténtica. A mí o me lo quita o me lo redacta. Ahora, ¿nosotros podemos hacer algo ahora? Nada podemos hacer. Porque nosotros tenemos que hacer la lucha clandestina en los barrios primero, que es la única posibilidad que tenemos. Y aquí contra las compañías. Es la única opción que nos dejaron los americanos. Pero sí lo pueden hacer los chilenos, sí lo pueden hacer los argentinos, porque ellos están en república. Ellos pueden modificar su constitución cuando me escuchen a mí. Ellos pueden hacerlo. Entonces yo lo estoy haciendo porque cuando tú lo hagas en un país, los juristas lo hagan en dos países, entiendan esto. Porque la gente dice, no, para que los juristas te expliquen. Es que a veces los juristas no entienden las cosas porque no lo enfocan políticamente. El jurista es técnico y no te dice, mira, va a venir un pillo y lo va a hacer. Al jurista eso no le importa.
pero a mí sí me importa. Entonces, lo que dice Onelia es lo más importante. Yo no puedo esperar, nosotros esperamos por 3 meses por Vigoa, y aquí te lo pueden dar fe todo el mundo, a ver si Vigoa lo entendía, para que no hiciera el ridículo público, porque nos da vergüenza, desde hace años nos da vergüenza Vigoa, que se demora mucho tiempo en aprenderse las cosas, en entenderlas. Y ya dijimos, no podemos esperar, porque no es un problema de Cuba solo, es un problema que está pasando en Chile, es un problema que está pasando en Argentina, es un problema que está pasando en una pila de países, que desde la propia república está pasando en El Salvador, que desde la propia república cambiaron al Tribunal Supremo y la Constitución, y ahora cambiaron el Tribunal Supremo. Y cuando le preguntan si Bukele puede reelegirse, el Tribunal Supremo dice que sí, porque el pueblo tiene la soberanía. Entonces, esto no es un problema del artículo 2. Tienes que salirte del artículo 2. Nosotros somos más universales, somos más importantes que eso que tú estás metido en un problema concreto. Lo otro, no meterle ruido al problema. Cuando yo daba clase, a veces venía el metodólogo y decía, oye, pero tienes que pasar a la otra clase, ya la gente va en Pinar del Río, pues no sé por dónde. Le digo, pero es que hasta que el alumno no aprende a interpretar el problema, no lo va a resolver nunca. Y cuando iban a los concursos, los míos ganaban porque leían ahí cada palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? El otro a lo mejor ya estaba sacando cuenta y este todavía estaba interpretando el problema. Entonces, si yo te estoy hablando dentro de la República y tú me dices que vas a hacer una revolución, entonces tú estás resolviendo el problema, pero no lo has entendido el planteamiento del problema. El planteamiento es dentro de la República. ¿Quién tiene la soberanía? ¿El pueblo solo? No. La tiene también el Congreso, la tiene también el Tribunal Supremo, la tiene también el presidente. En Estados Unidos, en la Constitución del 40, ¿quién tiene la soberanía de aprobar el presupuesto? Finalmente lo tiene el presidente. El presidente se lo propone al Congreso, el Congreso lo acepta. Y si el presidente no da la firma, no está aprobado el presupuesto. El pueblo, ahora mismo el presupuesto de Estados Unidos, ¿tú tienes soberanía de eso? No. ¿Tú eres pueblo? Sí. Entonces, son cientos de ejemplos. El que no entienda esto es porque no quiere entenderlo. Más nada. Muchas gracias. Eduardo, El Oye, cacao. Eduardo, dame, Espérate, que hasta yo dame me 3 quedé segundos pegada. ahí, Eduardo. Sí, dale. Eduardo, resumen. Dale. Igual, Mondeja, sigo con la idea de que al final la soberanía que se le dé que se le delega al presidente para hacer funciones de presidente, la que se le delega al Congreso es para hacer funciones de Congreso y así sucesivamente con todas las Eso lo instituciones. sabe todo el mundo. Eso como que tú me estás diciendo. ¿De qué color es el caballo Sí, blanco? eso lo sabe todo el mundo, pero el problema es que fuera de contexto, si te saca eso, tú sabes lo que sucede, que puede dar pie a pensar muchas cosas, ¿tú me entiendes? No, no, lo que tú pienses es si tú ves a una No, mujer ya en te bikini. digo, no, ya te digo, yo ahora mismo estoy en el aire, yo voy a coger esto con mucha calma y le voy a meter cabeza, yo de verdad voy a abrirle el espacio esa contigo y Pero voy a hacer las primeramente tienes preguntitas que clave. escribir el problema. No, si Escríbelo. yo lo escribo, yo soy de los que coge nota y todo, yo soy un loco, muchacho, que sabes tú, estate quieto. No escribas la respuesta, escribe el problema primero. Bueno, ahora me quedé trabado otra vez. Oye, pero qué barbaridad. Bien, No, dale, que te oigo, yo te oigo. gracias. Gracias por haber participado en este space medio raro. Y digo medio raro porque se cayó la primera sesión. En esta segunda parte estuvimos hablando de lo que está sucediendo con esta gran discusión de soberanía, que no estamos discutiendo de soberanía. Vamos a empezar a partir de ahí. No estamos discutiendo el concepto de soberanía ni el asunto de la soberanía. No, estamos discutiendo quién es el soberano en una república, quién toma las decisiones. Eso es lo que estamos discutiendo. En el space anterior estuvimos hablando de, continuando con el CTP y los artículos de la Constitución del 40 que no son centrales con respecto al derecho a la propiedad en la Constitución del 40. Esto es un estudio que se hizo
para ver cómo se puede resolver el gran litigio de las confiscaciones ilegales hechas por los Castros al principio de la mal llamada revolución. Entonces, ese estudio medio que lo interrumpimos porque empezamos a aclarar mejor el uso del concepto de lo que significa enajenado, enajenación, y lo que significa arrendamiento desde el punto de vista de propiedades. Tuvo una señora que se llama Marta por acá explicándonos y creo que quedó bastante bien aclarado el asunto. Después tuvimos ahí mismo, junto con esto, una discusión acerca del problema de la base naval de Guantánamo y sobre eso quedamos pendientes en buscar la información, ponerla, porque no podemos discutir si no tenemos la información delante de nuestros ojos para poderla discutir en público con todo el mundo. Me parece irreal esa discusión. También estuvimos hablando del problema que, por cierto, queda pendiente para que nosotros matamos un poco más el dedo de por qué se ha hecho esto de decir que las humanidades son ciencia. Y esto trae tremenda confusión y esto, ahora me doy cuenta también, en medio de esta conversación que tuvimos con Marta, me estoy dando cuenta también de que esto da pie a que, por ejemplo, estas personas que hablan de cambio climático, estos científicos o los políticos se paren y digan en público que los científicos han llegado al consenso de que está ocurriendo un cambio climático. La ciencia no es consenso. El científico que diga que por consenso llegaron a la determinación de que hay cambio climático, esto es un fraude. Pero acá ahora me estoy dando cuenta de que esto viene rodando así, de esa manera. Entonces, lo siento mucho, esta conversación de ciencia en las humanidades y estas cosas, a verla a continuar un poco más porque ya estamos dándonos cuenta de la manera que nos enredan, cambiando los conceptos. Y esto es una manera de enredarnos. Quiere decir que 4 grupos anormales se ponen de acuerdo y dicen que por consenso determinaron que hay cambio climático. ¿Quién les dio a ustedes eso? El cambio climático no será una ciencia muy exacta porque tiene demasiadas variables y demasiadas cosas, pero tiene manera de hacer predicciones. Cierta predictibilidad en los sucesos y la predictibilidad funciona en un lugar o en cualquier otro lugar del planeta, siempre funciona igual. O sea, que está pasando algo raro. Asimismo llega una persona y me dice que no, que las ciencias jurídicas, que la jurisprudencia no es ciencia. Ese es el asunto. Y bueno, terminamos en esta segunda parte. Básicamente empleamos, no sé, una hora, quizás un poco más, abordando el tema de la gran discusión esta del asunto de la soberanía, quién es el soberano, cómo se toman las decisiones, qué es lo que pasa cuando un soberano toma una decisión y la decisión no funciona o la mayoría no está de acuerdo, qué es lo que se necesita hacer, cómo se hace. De eso estamos hablando, cómo se utiliza toda esta manipulación del concepto para, desde adentro de la República, violar la República, y cuando llega el momento de la violación puede tardar después 65 años, como estamos tardando nosotros, en acabar de resolver el problema. Así suceden estas cosas. Y la importancia que tiene ahora en estos momentos, que por ejemplo, es una discusión que ya se inició, ahora no me voy a meter en los detalles de esa locura, y Monteja, por favor, no digas más nada de eso, cállate la boca, porque ahora lo único que nos falta a nosotros es que se enrede toda esta mierda para el carajo. Ya se inició una conversación con juristas de otros lugares del mundo acerca del tema. ¿Cómo se inició? ¿Cómo se está haciendo? Bueno, ahora no hay tiempo para eso tampoco, pero sí se inició. Y al menos ellos que tienen posibilidades de resolver ese problema específicamente en esos países, empezaron a actuar. Ojalá nosotros estuviéramos en esa posición. Todavía no estamos ahí. Clandestinaje. Eduardo, antes que termine, mándame lo que me toca hacer mañana por el sello lacrado, porque ahora mañana cuando me levante estoy perdido. Ok, sí, voy a tener que hacer algo. Bueno, señores. Eso no es dicho, eso es manipulado. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber participado de este space y del anterior. Resistencia, muchas gracias por la paciencia. A la señora Marta, le pido también que nos tenga un poco más de paciencia, que necesitamos de opiniones, digamos, con conocimiento, pero hay que aterrizar los pies en el piso porque necesitamos realmente tumbar a los casos.
La teoría sola no nos alcanza. Y de hecho nosotros no somos teóricos, somos gente práctica. Los quiero a todos, los espero por acá el próximo, hoy es miércoles, los espero el viernes y espero poder continuar con el space del viernes hablando de transición. Por lo demás, estén al tanto que lo que viene en estos días en el sitio es probablemente 10, 12, 15 o 20, 30 Y en estos días vienen Candela y vamos a parar una central de esa eléctrica. Para que Exacto. Por cierto, se pasó el tema, lo hablamos, pero no se habló mucho en lo que estaban discutiendo de soberanía y toda esa serie de cosas, y que si el artículo 2 está escrito o mal escrito y todas esas cosas que han dicho. Bueno, por allá, por el pueblo donde nació Vivoa, creo, a la gente se le ocurrió, no sé, hubo un accidente ahí, el cuartelito cogió candela, desaparecieron los documentos de los presos, de los chivatos, de los reclutas del servicio militar, le dieron candela a un cuadro a Fidel Castro y al pueblo de Cuba no le importa esa discusión. Eso es lo que estoy diciendo. No le importa eso. Candela, ¿ok? Buenas noches a todos, señores. Muchas gracias por haber participado en este nuevo Parlamento C40. Good night. A descansar. Bye.